Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada de esta mañana. Ella es Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. ¿Bien y tú? Muy bien. Tú tocas un ámbito donde en términos ministeriales, si tú quieres, creo, y creo no estar muy equivocado, de todos los ministerios, creo que ninguno ha tenido más rotación de ministros que Educación. Desde el retorno a la democracia en 1990. Efectivamente. Y eso debe ser por algo. Hay algo innato ahí que o no se puede construir o ha fracasado algún intento de hacer política estable en el ministerio, o ideológicamente las batallas son muy profundas. El hecho es que una vez más sale la ministra, en este caso entra el subsecretario a ser el nuevo ministro, Raúl Figueroa. Y sería bueno revisar un poquitito a ver cuál es el ministerio que recibe Raúl Figueroa, que estuvo él como subsecretario, pero ahora lo recibe como ministro, y cuáles son los desafíos que tú ves o las cosas que eventualmente pueden diferenciar su gestión de la que fue realizada por Marcela Cubillos hasta hace muy poquitos días. Sí, efectivamente es un ministerio muy grande, además, entonces también lo hace aún más complejo, pero tú tienes razones, de los que tiene más rotación, y donde efectivamente es más complejo como dirigir una conversación profunda. El nuevo ministro, a quien le deseamos, por cierto, la mejor de las suertes, no suerte, sino que la mejor de las gestiones en este momento tan importante para el país y para la educación, ¿no? Recibe un ministerio que, bueno, él conoce bastante, y eso creo que es positivo. Este es un ministro que fue director de la división jurídica todo el primer gobierno del presidente Piñera, y que ahora era subsecretario desde el 11 de marzo del 2018. Entonces, un ministerio que él, y además el Ministerio de Educación, el subsecretario es jefe de servicio. Entonces, además, él conoce bastante el ministerio. Pero lamentablemente, yo creo que recibe un ministerio que de alguna manera tuvo en los últimos, te diría yo, el último año y medio, fundamentalmente con la ministra Cubillos, tuvo una conversación, una forma de gestión que de alguna manera dividió un poco los ánimos, ¿no? Y que tensionó bastante la conversación más sustantiva en educación. De hecho, si uno mira un poco, bueno, los 2 años en realidad del gobierno del presidente Piñera, los temas que hemos estado discutiendo en educación no han sido sustantivos, no han tenido de alguna manera una postura, una visión más educacional respecto a la reflexión. Han sido temas más bien puntuales y más de corto plazo, diría yo. Entonces yo diría, si usted me pregunta un desafío, para el cual el ministro Figueroa yo creo que tiene un perfil muy bueno. El primer gran desafío es retomar una conversación más sustantiva y dialogante con los distintos actores del campo educacional, digamos. Sí, en ese sentido yo he entrevistado varias veces a Raúl Figueroa. A mí me da la sensación, un poco lo que tú decías, Alejandra, que es una persona del sistema educativo y bastante menos, si se quiere, afuerino que llegado a un tema educacional. Sí, totalmente. Y además, mira, desde la perspectiva técnica, claro, es una persona que sabe mucho del tema. Como te decía, fue el director de la división jurídica, que además es una división clave, estratégica del ministerio. Pero además, después que salió del ministerio, el trabajo fue director de Acción Educar, en los 4 años del gobierno de Bachelet 2, digamos. Entonces, siguió vinculado con el tema educacional. Pero además, él tiene una forma de trabajar, te diría yo, que es bastante dialogante. Es una persona que es con quien uno puede estar o no estar de acuerdo, si eso es legítimo, y en el debate público, bienvenido sea la capacidad de discutir con personas que pensamos distinto, ¿no? Pero él tiene esa capacidad y de hecho yo creo que es algo que se le ha destacado en estos días desde los distintos actores. O sea, tú miras, incluso el Colegio de Profesores, por ejemplo, planteó en el fondo, su reconocimiento a la capacidad del nuevo ministro de establecer diálogo y de poder conversar, y eso me parece que es algo muy valioso. Ojalá pudiéramos de alguna manera elevar el nivel de la conversación de política pública en el área de educación, que además en el contexto en que el país está discutiendo
como su nuevo pacto social, por decirlo así, es fundamental, porque es fundamental que de alguna manera la educación plasma la sociedad que queremos ser, ¿no? Plasma el cómo construimos esa sociedad. Ahora, Alejandra, ¿cuáles dirías tú son, qué sé yo, voy a proponer un número absolutamente arbitrario, pero los 3 temas centrales que requieren urgencia de discutir y sobre todo acordar en materia educacional? Mira, nosotros estamos contentos con lo que ha dicho él respecto a prioridad del aula. Es una forma simbólica de decir que en el fondo queremos que la formación integral de nuestros estudiantes efectivamente ocurra. Creemos que eso es algo positivo y ese es un tema como bien, un tema paraguas, por decirlo así, porque involucra muchos otros. Ahora, creemos que hay que tener ojo con no disociar ese tema de los otros temas más estructurales, porque cuando uno dice, no sé, pues carrera docente, por ejemplo, o sistema de desarrollo profesional docente, lo que pasa en el aula está totalmente vinculado con, en el fondo, las condiciones que tienen los docentes para trabajar. Entonces, bueno, no son cosas que estén disociadas, son cosas que van de la mano. Primero yo diría, efectivamente, calidad, y en eso a nosotros nos preocupa, o no, a ver, quisiéramos invitar a una reflexión donde uno piense en la calidad para todos los establecimientos educacionales, no solo para algunos, porque si bien, claro, uno puede tener programas que son positivos en algunos casos, bueno, pensemos cómo escalar esos programas, porque el deber del Estado es escalarlos, ¿no? Es pensar en los 12.000 establecimientos. Entonces, ese es uno sin duda. Desde la perspectiva de cómo escalar y cómo tener condiciones para todos, nosotros creemos que el tema de que el país cuente con un sistema de desarrollo de los equipos directivos es fundamental. Esa es una ley que valoraríamos mucho que se presentara y que se plasmara efectivamente. Todos sabemos, y bueno, probablemente ustedes en la radio también, nosotros en la Fundación, la importancia de los equipos directivos, de los equipos de los líderes de las distintas instituciones. No te digo líderes en términos individuales, sino que de los equipos de liderazgo. Sí. Y en Chile avanzamos en tener una carrera directiva, un sistema de desarrollo profesional docente, cosa que es muy importante, que si tú me preguntas, como mirando para atrás, yo creo que nos demoramos mucho en poder hacer, pero ya, se hizo y tenemos desde el 2015 eso. El siguiente paso es tener una carrera directiva, o sea, nosotros creemos que eso es fundamental. Por carrera directiva, ¿te refieres a qué, Alejandra? A una ley que de alguna manera regule el desarrollo, el progreso en distintas etapas, que también considere reconocimiento en términos de sueldos, que sean adecuados para los equipos directivos, que tenga cómo vamos a, de alguna manera, formar a esos directivos, de alguna manera que ordene un sistema que todavía no está ordenado en Chile, no está reconocido, y eso no tan solo del director, Chile tiene la misma figura del jefe de UTP, que es una figura bien de la cultura en Chile, no es una figura que exista mucho en otros lugares del mundo, pero en el fondo organizar eso, porque de alguna manera son los que ponen, voy a ocupar el concepto musical, son los que ponen el tono en la escuela, ¿me entiendes? De hecho, muchas veces cuando trabajas te van diciendo, bueno, pero ¿por qué no conversas con los directivos? Nosotros trabajamos en innovación educativa y es fundamental que el equipo directivo esté como respaldando esa de alguna manera, esa conversación, esa discusión más pedagógica. ¿Sí? Y si tú me dices 3, yo te diría que el tercero es cómo vamos a avanzar, sobre todo en el contexto país en que estamos, cómo avanzamos en la formación ciudadana, de todos los estudiantes. Este año tenemos el primer año que comienza la asignatura de formación ciudadana, de educación ciudadana en tercero medio. Además, desde el año 2016 tenemos una ley que plantea que todos los establecimientos tienen que tener un plan de formación ciudadana. Y creo que el contexto país en que estamos es un escenario, es una oportunidad para que digamos, bueno, cómo desde la escuela aprovechamos este contexto país para formar ciudadanía. A ser demócrata no nacemos siendo demócratas, más bien nacemos siendo bastante más narcisos, no queriendo todo para nosotros. Y la democracia se aprende en la escuela fundamentalmente, y creemos que es fundamental ir avanzando en esos espacios. Estamos conversando con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, en el contexto del cambio en la dirección del Ministerio de Educación. Uno de los temas, tú lo mencionaste, que hace que educación sea tan relevante, es que está presente en todo, digamos. Sí. Tú ves sus carencias en la forma que, tú lo mencionaste, el déficit que puede haber en educación cívica. Lo notas en términos de la productividad
de los profesionales que posteriormente salen a trabajar después de haber pasado por todas las instancias de educación. Te das cuenta, incluso conversando con personas, qué tan atentos están a las cosas que suceden, qué tanto es su nivel de conocimiento respecto de cosas que debieran entender y manejar para su propia actividad. Y por lo tanto está muy presente, es muy notorio si es que el sistema es bueno o si el sistema es malo en Chile. Totalmente. De hecho, un dato que es bien duro y que yo creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en muchos ámbitos del desafío del país que tenemos ahora. En octavo básico, los datos muestran que 1 de cada 3 niños cree que la violencia es la forma para resolver los problemas, los conflictos. 1 de cada 3. 1 de cada 3, de 10, ¿no? O sea, imagínate. No, 1 de cada 3. A 1 de cada 3, un tercio. O sea, el 33%. Sí. ¿Me entiendes? Y en Chile el 57% cree que sería, si me asegura seguridad y bienes y orden, sería bueno tener una dictadura. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, efectivamente, claro, vemos las consecuencias. Cuando la educación falla, todo falla, ¿me entiendes? Eso es lo que nosotros decimos. Y efectivamente es un tema súper que tiene implicancias en todo ámbito. De hecho, bueno, una reflexión que sería interesante hacer en el contexto además de un debate constituyente, ¿no? La matriz productiva en Chile, por ejemplo. ¿Qué tipo de país queremos ser, no? No tan solo qué tipo de país queremos ser, sino que qué tipo de trabajo vamos a intencionar. Salió en la prensa durante las vacaciones, lo vimos en algunas comisiones que tenemos nosotros, cómo ha evolucionado la matriz productiva de Chile en los últimos 50 años. Y la verdad es que es impresionante porque no ha evolucionado mucho. Somos un país que exporta materias primas. No tenemos mayor desarrollo de una matriz productiva que implique desarrollo de conocimiento, desarrollo de tecnología, que implique un poco más de evolución y de desarrollo como más desde la perspectiva educativa. Y entonces eso también tiene implicancias. Eso tiene que anclarse en unas definiciones de un sistema educacional. Y creemos que es muy interesante aprovechar el contexto de la discusión constituyente para cómo las definiciones que vamos tomando en la conversación de una nueva constitución, del orden social, digamos, del pacto social que queremos tener, se plasman en un sistema educacional que permita eso. Y desde esa perspectiva somos optimistas en términos de que es una oportunidad país bastante buena y quisiéramos, o sea, confiamos en que el perfil del ministro puede ayudar a empujar esa conversación, ¿no? Estamos conversando con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia. Alejandra, hay un tema que, hay varios, pero hay temas que son centrales en lo que podríamos denominar los currículums de educación. Se discutió durante mucho tiempo esta idea que no se sabe finalmente si es que fue efectiva, porque después se desmintió que hubiese intención de limitar historia, limitar filosofía. Por cierto, sí. Educación cívica no estaba y no sé si es que va a volver. ¿Qué componentes sienten ustedes en Educación 2020 después de haber visto las distintas opciones que se dan en varios lugares? ¿Cuáles son los componentes que conforman la unidad matriz, lo esencial de una educación moderna? Mira, hay lo que llaman las habilidades del siglo XXI, que a mí no me gusta mucho el concepto que sean solo del siglo XXI, pero que son habilidades más transversales, podríamos decir, que creemos que son fundamentales y que es importante relevar. Ahora, no quiere decir que no estén en los currículums, el punto es cómo se abordan, que son las habilidades, lo que se llama las 4C: creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración. En el fondo, la capacidad de establecer eso. Nosotros sabemos, en el mundo actual, ¿no? Y es un debate que está en todos los países, no es solo en Chile. De hecho, desde la UNESCO, que dirigen un poco la discusión más desde como del currículum del futuro, por decirlo así, se plantea muy fuerte esto. ¿Cómo formamos a las nuevas generaciones en un contexto donde, no sé, hay muchos de los trabajos que van a existir en el futuro ahora no existen? Donde van a desaparecer muchos de los trabajos que actualmente tenemos, la matriz productiva que conversamos hace un rato probablemente va a variar, etcétera. Entonces hay que avanzar. Nosotros creemos en unos currículum que sean un poco más como que permitan la interdisciplina, que permitan articular distintas asignaturas, que permitan la innovación.
La innovación no por el solo hecho de innovar, sino que por el hecho de hacer aprendizajes más pertinentes para los desafíos del mundo actual. Nosotros tenemos un sistema educacional que no en todos lados, ¿eh? También es verdad, cuando uno habla de esto muchas veces no se ve todos los espacios de innovación que hay y las escuelas que están haciendo esfuerzos tremendos por hacer las cosas distintas. Pero desde el sistema educacional hemos sido muy resistentes a hacer esos cambios y tenemos un sistema que está organizado de una forma muy similar a como estaba organizado hace, no sé, 100 años, ¿me entiendes? Con asignaturas que muchas veces no conversan entre ellas, cuando la realidad es mucho más compleja, dinámica y requiere interdisciplina, ¿no? A nosotros de repente nos dicen, un joven nos dijo una vez, y yo encuentro que es muy bonito como para dar el ejemplo, ¿no? Estábamos trabajando en proyectos, nosotros tenemos harto trabajo con aprendizaje basado en proyectos, que implica mezclar distintas disciplinas, y un chico primero medio, Benjamín, me dice, yo estaba tan entretenido y tan motivado aprendiendo que se me olvidó que estaba en el liceo. Mira qué simbólico, porque en el fondo tenemos un sistema que está muy organizado como en el fondo para un mundo que ya no existe. Y en ese sentido tenemos que ir avanzando en estrategias que permitan innovación, y yo creo que eso está muy de la mano de lo que plantea el ministro de entrar en el aula y de la calidad desde la perspectiva más de la experiencia formativa y de lo que estamos aprendiendo, de lo que están aprendiendo nuestros y nuestras estudiantes, digamos. Sí, estamos conversando con la directora de Educación, doctora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia. Alejandra, hay una cosa que tú has mencionado 2 veces, lo hemos subrayado, digamos, y que me gustaría meterme de cuajo en eso, que tiene que ver, tú lo mencionaste, con la educación para el siglo XXI. Hay tal cantidad de amenaza, entre comillas, voy a poner la palabra amenaza, de amenaza, de quedarse atrás en lo digital, quedarse atrás en las nuevas materias que se están tratando a nivel de necesidades para entender un mundo que va a ser totalmente diferente de lo que era el mundo de nuestros abuelos. Hay tal cúmulo de información respecto de cómo hay que modificar las formas en que uno se educa en un contexto de esta nueva modernidad tecnológica. Sí, claro, de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Exacto, la cuarta revolución industrial. Y eso es tanto lo que se ha dicho que no estamos agarrando ese barco, que yo me imagino que debe provocar más miedo a veces, sí, eso que expectativa o no sé, ansiedad, sí, por ser parte de aquello. Entiendo tú, sí. Efectivamente, genera, bueno, yo creo que también es normal, ¿eh? De alguna manera es lo desconocido y que implica salir de la forma en que siempre hemos hecho las cosas. Entonces implica dar un salto, de alguna manera, un poco al vacío, que cuesta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que también como tener una voz de empatía con los equipos con los equipos docentes, los equipos directivos en las escuelas. Ahora, honestamente, lo que nosotros hemos visto y lo que cuando uno trabaja con escuelas, nosotros tenemos trabajo desde Antofagasta hasta Coyhaique en este momento, es un primer salto, pero lo que te empieza a pasar cuando ya comienzas a innovar y comienzas a mirar desde otra perspectiva es que también tú resignificas la labor docente, y nos ha pasado muy fuerte eso. Nosotros el año pasado hicimos el primer encuentro nacional de directores de establecimientos que estaban haciendo innovación. Fue en Temuco el año pasado, el 26 de septiembre. Y fue muy potente, como los mismos directores nos decían, a nosotros nos costó mucho comenzar, pero una vez que dimos el fondo, como que cambiamos como de forma de mirar, ya no hay vuelta atrás. Sí. Ya no podemos volver atrás, porque para nosotros también, y es bien bonito, eso te lo dicen, para nosotros también es muy fuerte sentir que lo que estamos haciendo en la escuela no tiene sentido para nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, cuando nos atrevemos a dar el salto y comenzamos a hacer las cosas distintas, vemos cómo se resignifica la labor. Hay muchos que te dicen, yo me he reencantado y me acordé por qué quise estudiar pedagogía. Y eso efectivamente, ahora, yo creo que es el temor natural al cambio. Y además, también creo que tenemos que tener ojo también desde lo público, bueno, nosotros, también ustedes los medios y nosotros desde las fundaciones que hacemos también como que somos parte del debate público, de transmitir como que se puede, que es normal que cueste al principio, pero que se puede. Hay una teórica de los aprendizajes de adultos que te plantea que cuando tú estás enfrentando como el límite de tus comprensiones previas y estás disponiéndote a cambiar,
es como que tú estuvieras caminando al borde de un precipicio. Y tú cuando estás caminando al borde de un precipicio necesitas a alguien que te dé la mano y te dé la confianza que no te vas a caer al precipicio. Entonces es una analogía muy bonita para decir, bueno, cuando estamos haciendo un cambio que de alguna manera nos saca de nuestra zona de confort, necesitamos tener esos apoyos, ¿no? Y efectivamente, claro, da temor porque además cuando es algo que uno no conoce, esa incertidumbre parece terrible, ¿me entiendes? Sí, ahora hay, con la educación, Alejandra, hay un punto que a mí siempre me ha parecido a la vez fascinante y preocupante porque no redunda justamente en la conducta que se debiera tomar. No hay nadie que ignore, en ningún probablemente lugar del mundo, que ignore que la variable probablemente más idónea para poder mejorar tus condiciones de todo tipo, en cualquier estado del mundo en que estés, es la educación. Sí. La educación genera efectos multiplicadores positivos extraordinarios, sí, en todo orden de cosas. Si hay tanto consenso en eso, pero nadie ni de derecha a izquierda duda de que esa es una variable fundamental. ¿Cuál es la razón para que no se ofrezca? Mira, voy a decir una cosa que puede ser anatemática, pero para que se ofrezca ese beneficio, ese input extraordinario que significa la educación que te cambia la vida, se ofrezca de la forma más disponible posible, de la forma más eficiente, más eficiente y más puesta a disposición de las personas posible, porque todos los efectos multiplicadores de la educación son mejores que la ignorancia. Sí. A ver, hay una tremenda paradoja en la educación, Fernando, porque efectivamente toda la gente reconoce, y yo creo que hay un consenso bastante compartido respecto a que es de alguna manera una variable que permite surgir a las personas. Pero también la educación de alguna manera distribuye el poder, porque cuando tú generas en el fondo formación equitativa para todos, eso te implica, algunos lo plantean desde la perspectiva de cuánto cambio o cuánto transformación tú haces la educación. ¿Tú quieres una educación para transformar o quieres una educación para mantener lo que tenemos? Y eso implica, yo creo, transparentar una discusión más de fondo, que en el fondo es ¿para qué queremos la educación? ¿Queremos la educación para que las personas puedan de alguna manera repensar lo que tienen y transformarse, o queremos una educación para que las personas puedan solamente, producir en un sistema como el que tenemos? Sí. Y eso es una discusión, a veces la gente dice, quisiéramos como despolitizar la educación. La verdad es que la educación tiene una componente política tremenda, porque en cómo entendemos la educación vamos gestando cómo queremos ser como sociedad, ¿no? Y eso yo creo que es importante transparentarlo y conversarlo y decir, bueno, vamos a querer una educación ¿para qué? En Chile nosotros tenemos un sistema educacional que de alguna manera está bastante regulado todavía por muchas definiciones más de mercado, ¿no? Y hay un tema de fondo ahí, porque se hicieron definiciones para anclar la educación, el sistema educacional, a que fuera regulado por el mercado en un minuto en que, fue decidido en dictadura, ¿no? Y comenzaron esas definiciones más estructurales. Luego se han tratado de hacer cambios, pero hay una discusión de fondo que es para qué queremos la educación, que yo creo que es importante también transparentar. Y por eso me parece que es importante que en el momento país en que estamos, cuando vamos a discutir de alguna manera las nuevas como características del pacto social que queremos tener, una nueva constitución, en ese marco es importante decir, y para este país, ¿qué tipo de educación queremos? Ahora, ahí hay un punto que yo siempre saco a colación porque me impresionó mucho en el libro de Mario Weisbrot, creo que fue Se acabó el recreo. Uh-huh. Hay una cita que Mario hace de Andrés Bello. Exactamente. Donde Andrés Bello dice explícitamente que hay que recordar que a la gente más de estratos sociales menores hay que darle la suficiente educación para que básicamente llegue a trabajar y funcione en el ámbito laboral de la manera más eficiente posible. Y no más. Tal cual. En esa época probablemente estaba estratificada por clases. Tú debes saber lo suficiente para hacer manejar la máquina y el que sabe de otras materias, qué sé yo, no tiene tu estatus social. Eso, cambió brutalmente porque, digámoslo, la educación genera pensamiento crítico también y por lo tanto puede ser percibida como un elemento peligroso.
Pero Bueno, no cabe la menor duda de que desde el punto de vista de lo que estábamos conversando, no conozco ningún estudio en ninguna parte del mundo que diga que más educación o mejor educación es un perjuicio mal, para la sociedad. claro. Todo Sí, lo claro. contrario. Sí, claro, lo que pasa es que efectivamente esa postura de Andrés Bello, que esa frase, esa cita es muy explícita, entonces choca, ¿no? En este momento nos choca, pero efectivamente en la discusión actualmente tú tienes gente que te comenta cosas así. A mí me han dicho, literal, no voy a decir dónde para no involucrar como esos lugares, digamos, pero en estos lugares la gente no necesita saber mucho porque van a trabajar en el campo toda su vida. Y te lo dicen así, y hay gente que plantea así. Entonces, claro, esa es una discusión que es fundamental, pues, porque en el fondo hay ¿qué queremos? ¿Educación para ricos y educación para pobres? ¿O queremos que la educación sea algo que permita que todos puedan transformar su vida y todos puedan desplegar sus proyectos de vida, todos puedan ser parte de una sociedad común, ¿me entiendes? Y eso es fundamental, y creo que esa es la discusión que tenemos que tener de fondo. Cuando te dicen, bueno, mira, incluso cuando te dicen proyectos de ley como el tema de admisión justa, aquí van a llegar solo los que tienen mejores notas o no. Bueno, ¿nos importan todos por igual o no? Hay un sello detrás de eso, hay un dejo de decir no todos valen lo mismo, que es bien fuerte. De hecho, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, en su libro Desiguales, tiene, bueno, muchos datos súper interesantes y todo, pero tiene una pregunta que es bien impresionante, que dice, ¿cuánto crees tú que la educación te permite, en el fondo, como desplegar tus proyectos y cómo surgir en la vida y todo? Y es brutal la diferencia según clase. De hecho, en los sectores altos, el 92% cree que la educación le va a ayudar. En los sectores bajos, el 30%. El 30%, Fernando. Entonces, claro, incluso la promesa que tiene la educación es una promesa que las mismas familias sienten que no es equitativa. Porque si yo soy de clase alto, esa promesa es grande. Yo puedo confiar en un 90% de que esa promesa se va a cumplir. Pero si soy de sectores más bajos, solo el 30% cree que esa promesa se va a cumplir. Entonces, ahí de alguna manera, lamentablemente, esa frase de Andrés Bello que nos pesa, se está plasmando. Para terminar, Alejandra, te quiero preguntar un poquitito por el alumno. Porque el alumno hoy día tampoco es probablemente tiene sus propias circunstancias, está viviendo una época que es distinta a la que vivimos nosotros eventualmente, la que vivieron nuestros padres también. Tiene una predisposición mucho más, yo diría, activa para enfrentar totalmente las cosas en términos personales, salir. Es probablemente tiene una mecha mucho más corta. Y además tiene unos deseos de meterse en los temas de fondo en términos políticos, incluso ideológicos, muy prematuramente. Por lo tanto, ¿qué significa eso para el sistema? ¿Qué significa eso para las posibilidades de educación? Es súper importante lo que tú planteas. De alguna manera es lo que se llama el concepto como de autoridad pedagógica o legitimidad pedagógica. Y antes ese concepto radicaba bastante en que el profesor tenía toda la información, ¿no? Yo por lo menos, me voy a poner yo, cuando yo iba al colegio el profesor tenía la información y te daba la información y nada, ¿no? Uno cuestionaba y todo, pero tampoco mucho. De hecho, siempre cuento, yo en historia estudiábamos nosotros una fuente, ¿no? Una fuente y que nada más era la verdad oficial, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este contexto actual en que los jóvenes, los niños, incluso los niños desde muy pequeñitos, tienen una aproximación mucho más crítica, hay que repensar desde dónde de alguna manera, cómo se conquista la autoridad pedagógica, la legitimidad pedagógica. Porque también tú necesitas que haya confianza en esos equipos docentes, que los niños y las niñas, en el fondo, de alguna manera legitimen a este interlocutor que tienen. Y eso va mucho más de la mano de entender la docencia y el proceso pedagógico más como un espacio de facilitación que de transmisión de contenidos. Sí. Y eso es un desafío, y eso es difícil, totalmente. Y eso implica repensar el concepto de autoridad pedagógica. Hay bastante análisis de esto, es un desafío importante que está teniendo el sistema educativo, pero por eso mismo también es importante innovar. Porque si seguimos haciendo las cosas pensando que la autoridad pedagógica radica en donde mismo radicaba hace 50 años, no va a resultar, porque ya no radica ahí.
en este momento radica en que los docentes sean capaces de movilizar. Distintas personas plantean que esto tiene que ser entendido no como llenar un balde, con transmitir conocimiento, sino que como tener la capacidad de prender una fogata. Y de prender una mecha que es de la motivación de los estudiantes, de establecer un vínculo pedagógico, de modo tal que los y las estudiantes puedan ir descubriendo el placer de aprender, la maravilla de aprender, y puedan en el fondo motivarse por eso. Y eso es más difícil, es verdad que es más difícil. No creo que es como superficial plantear que eso no es un desafío importante, pero tú ves equipos de docentes y directivos que lo están haciendo y lo están empujando de una manera muy potente y están produciendo cambios preciosos en el sistema, y eso está pasando. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, que te vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, igualmente. Chao. Buen día. Adiós. Chao. Ya sea que estés planificando una reunión o una capacitación, Nogales Hotel and Convention Center cuenta con todo lo